compatibles o sin ningún tipo de rechazo. Nace de la necesidad de buscar alternativas a la donación de órganos. Actualmente sabemos que pues es un tema de bastante cotidianidad lo que es ahondar en el tema de la donación de órganos. Sin embargo, cuando se empezaron a tener necesidades respecto a diferentes patologías que se podían beneficiar de alguna donación externa de un órgano, pues tenemos en cuenta que había muchos clichés, muchos tabúes que podían poner en riesgo la vida del paciente o del individuo receptor en este caso. Inclusive todavía tenemos una lucha los médicos, pues que estamos en urgencias, que vemos distintas patologías, sobre todo sistémicas, con algunas religiones que evitan o están en contra de la colocación de material biológico externo en los pacientes, ¿bien? Ya sea por creencias religiosas, ideologías, entre otras cosas. ¿Qué es la terapia celular? Es la introducción o el trasplante de células a un paciente con la finalidad de curar o apoyar en el tratamiento de alguna enfermedad. Muchas veces la terapia celular o la mayoría de la terapia celular suelen ser autólogas, pero pues estamos hablando de actualmente desde el 2010 se está promoviendo lo que es el uso de terapias halogénicas, sobre todo cuando se fundamenta el uso de células troncales mesenquimales. Esta pregunta es muy interesante, es bastante importante y es imprescindible tener una respuesta clara. ¿Todas las células son iguales? Absolutamente no. Ni siquiera las células troncales mesenquimales en este caso. Bien, aquí vamos a definir un poco lo que son las terapias celulares. Siempre comienzo diciendo que importante resaltar que hay un tipo de terapia celular que se llama terapia xenogénica. Es la terapia a la que se someten sobre todo en primeras pruebas a cualquier medicamento y que se ha hecho muy famosa sobre todo a nivel de películas y estas cosas, que es cuando utilizamos material biológico en personas o en animales o individuos de una especie diferente a la nuestra. Aunque pues actualmente se han hecho grandes o importantes avances en este tipo de terapia xenogénica, por ejemplo, a principios del 2022, en el primer trimestre del 2022, se empezaron a insertar córneas que eran derivadas de tejido porcino y pues la implantación que se hacía en seres humanos era a través de células troncales mesenquimales. Eso es una terapia xenogénica, si bien utiliza como vía células halogénicas, pues al final o pues el implante que se hacía de retina era derivado de una terapia xenogénica, porque pues era de un individuo o de una especie, mejor dicho, externa o ajena a la nuestra. Pero ¿cuáles son las terapias celulares que vienen o que son de importancia o de relevancia? Pues aquí un momentito, ¿no quiere pasar, Diana? ¿Okay? Las terapias autólogas y la terapia halogénica. Las terapias autólogas es lo mío, es lo que obtengo, un momento. La terapia autóloga es lo mío, es lo que obtengo de mí mismo y que se me es colocado nuevamente a mí. Es el plasma rico en plaqueta que obtenemos a través de de una muestra de sangre centrifugada simplemente, que pues diferencia los tres principales grupos hematopoyéticos en sangre, que son los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. La fracción vascular estromal, que es altamente rica en células troncales mesenquimales. Este tipo de muestra pues también es muy usado en lo que es medicina estética o cirugía plástica, ya que pues la lipotransferencia lo que busca es tratar o extraer fracción vascular estromal y es colocada nuevamente en el paciente, pero en un sitio distinto de la extracción, y las células derivadas de la médula ósea o células hematopoyéticas, que son las precursoras de los estudios que se fundamentaron y lo que nos da pie actualmente para saber, conocer y poder indicar células troncales mesenquimales a nuestros pacientes. ¿Cuál es la gran diferencia? Pues que estas son células diferenciadas que
ya tienen una especialización, ya tienen una caracterización dada y pues tienen una funcionalidad limitada en este caso. Cuando hablamos de células hematopoyéticas, hablamos de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. ¿Funcionan? Sí, claro que funcionan, pero no van a tener un alcance o una capacidad de exponerse hacia los distintos linajes celulares que no sean los propios de las células hematopoyéticas en este caso. La terapia halogénica pues busca lo que es colocar terapia o tejido vivo a un receptor de la misma especie, pero pues teniendo como donador una persona ajena al mismo. Los donadores de sangre, los donadores de órganos y las células troncales mesenquimales son el mejor ejemplo de las terapias halogénicas. ¿Cuál es el nombre verdadero de las células madres en sí? Pues stem cells, mesenquimal stem cell, células madres, células estromales, células troncales mesenquimales, células de señalización medicinal. Realmente es una gran cantidad de nombres por el que podemos conseguir distintos artículos de evidencia científica que pueden informarnos sobre los avances de las terapias que se han dado en este caso. Aquí les presento al doctor Arnold Kaplan, padre de la medicina regenerativa, padre de la terapia celular actualmente, y es quien encabeza nuestro comité científico en la actualidad. Les voy a dejar 2 artículos para que pues posteriormente hagan una revisión, pero realmente son de gran importancia, ya que pues en estos artículos el doctor Arnold Kaplan cambia el enfoque que se le había dado al principio de siglo a lo que es la terapia celular. En el 2001 propone en su artículo células troncales mesenquimales, bloque de construcción para la medicina molecular en el siglo XXI. Aquí lo que buscaba o lo que trataba de dar a entender el doctor Kaplan es que el uso de células troncales mesenquimales superaba por, eh, por gran amplitud o por un rango muy amplio a las células hematopoyéticas. ¿Por qué? Porque pues tienen una mayor capacidad de diferenciación, tienen una gran capacidad de adherencia, son inmunocompetentes e inmunomoduladoras y pues tienen una gran capacidad de diferenciación a distintos linajes celulares. Además, que la forma de cultivo, la forma de obtención es más sencilla en este caso. Obviamente sabemos pues que el resguardo de un cordón umbilical, la obtención de tejido directamente de la médula ósea, son procesos que pueden llevar a ser un poco transgresivos y que requieren un cuidado bastante cauto y puro para poder tener una muestra que sea verdaderamente funcional y que no pueda o que no genere algún tipo de complicación en los pacientes. Entonces, obtener células troncales mesenquimales de forma halogénica, pues realmente la obtenemos de una gran cantidad de tejidos en nuestro organismo. Es lo que busca explicar el doctor Kaplan en este artículo. En el 2010 propone un artículo que se llama Células de señalización medicinal funcionan, así que úsalas. En este caso, lo que planteaba el doctor Kaplan era renombrarlas. Asevera que pues realmente el nombre que se les debe otorgar en este caso es células de señalización medicinal porque eso es lo que hacen. Cuando hablamos de la funcionabilidad o de las funciones claras de las células troncales mesenquimales, podemos englobarlas en dos grandes grupos. Uno, las células pues que se pueden diferenciar de forma directa en la célula beta pancreática del individuo, del paciente que es diabético o de la neurona del paciente que tiene Alzheimer o del neumocito del paciente que quedó con distrés respiratorio posterior al COVID, o del astrocito y de las neuronas del paciente que ya tiene neuropatía diabética y empiezan a darle refunción al órgano o sistema que se encuentra afectado en este caso. Pero realmente lo que se propone actualmente es que la función más clara y más aceptada es la de la vía parácrina. Y es que simplemente estas células externas que son inoculadas o trasplantadas en el paciente van a alojarse a través de vías de señalización, a través de vías de comunicación como el homing, que es por donde se trasladan los glóbulos blancos, y pues obviamente con la información que tienen las células de nuestra inmunidad,
pueden trasladarse a cualquier parte o sitio donde se encuentre algún tipo de lesión y a partir de aquí van a empezar a mandar distintas señales, distintos mensajes o reacciones bioquímicas y tróficas que activarán nuestras propias células madre residentes para que éstas sean las que le den refunción, para que reformen tejido y para pues subsanar el origen de una enfermedad que está quejándonos, ya sea a nosotros o al paciente que viene a nuestra consulta. ¿Cuáles son las principales características? Como ya les comenté, cuando hablamos de terapia celular o hablamos de terapias halogénicas o terapias autólogas. Es importante destacar, las células que derivamos de un centrifugado de sangre no son células mesenquimales, son células hematopoyéticas, ¿bien? Son personalizadas porque realmente tienen una gran capacidad de dividirse o diferenciarse hacia distintos linajes celulares. Pueden transformarse en lo que sea, desde la neurona que pues es capaz de transmitir del sistema nervioso central impulsos hacia el sistema nervioso periférico hasta a osteocito para formar cartílago hueso y darle pues nueva estructura y nuevo funcionalismo a una rodilla osteoartrítica en este caso. Persigue la cura de la enfermedad o el origen de la misma, no de los síntomas. En este caso voy a hacer un paréntesis y es que es importante resaltar que esto es medicina complementaria. No podemos tildar la terapia celular o las células troncales mesenquimales como medicina alternativa. ¿Por qué? Porque hay nivel científico que fundamenta el uso de este tipo de terapias. ¿En qué sentido? Hay una infinidad, un número increíblemente amplio de estudios descriptivos donde resaltan el funcionamiento en distintos pacientes. También hay estudios doble ciegos en distintas patologías de distintos sistemas. Hay algunos que pues todavía no han concluido, pero que ya arrojan resultados favorables. Y pues en este caso, pues se puede complementar con la terapia alopática que tiene indicado tu paciente y que lo mantiene controlado. Se puede colocar con su losartán, con su metformina, con su somacina, con su nifedipino, con cualquier medicamento que tenga añadido y que pues controle la sintomatología o mantenga apaciguada la enfermedad. En este caso, las células troncales mesenquimales vienen a detener la progresión de una patología, a evitar las complicaciones y vaya, esperemos que en un caso, pues obviamente el paciente deje de requerir una cantidad dada de medicamentos y pueda disminuirlo al mínimo. En este caso, este tipo de terapia se traduce en calidad de vida y es como podemos ofrecer este tipo de terapia a nuestros pacientes. ¿Por qué han llamado la atención? Por su fácil obtención, obviamente, y pues la capacidad que tienen de expandirse. Entonces no es una terapia que pues depende realmente de la cantidad de patologías, del peso que tenga el paciente, de la disposición económica, pero realmente pues bien colocadas son terapias que pueden colocarse 3, 4 veces al año y posteriormente al ir viendo resultados se puede espaciar hasta inclusive colocarlas una vez al año. Las células han demostrado que pueden o tienen una capacidad de diferenciarse, de multiplicarse y renovarse por largos periodos en este tiempo. Obviamente, pues influyen mucho los hábitos de vida, el consumo de alimentos, el consumo de nutracéuticos que pueda tener nuestro paciente. Un ambiente tóxico, pues obviamente sabemos que degrada a la célula por sus efectos terapéuticos demostrados y por la ausencia de efectos adversos y ser inmunoprivilegiadas. En este sentido, de todos los estudios que les he nombrado y los que pueden investigar, si hay algo que tienen en común el uso de células troncales mesenquimales, es que no existen datos primarios de rechazo, de anafilaxia o de efectos adversos en ningún paciente. Aquí podemos ver una diapositiva donde se puede observar una división o una mitosis en una célula troncal mesenquimal. Ahí pues, obviamente, en una velocidad muy aumentada se puede ver pues la capacidad que tiene de diferenciarse, perdón, de multiplicarse en este caso. ¿Qué es una célula troncal mesenquimal? Es una célula terapéutica, es multipotente. ¿Se acuerdan lo que les comentaba de las células madre al principio, que es totipotente, es todopoderosa?
La célula troncal mesenquimal es multipotente, tiene una potencialidad que le ofrece la caracterización de diferenciarse a varios linajes celulares y cumple con criterios específicos para clasificarla. Diferenciación a distintos tipos celulares, una gran capacidad de adherencia y una gran capacidad de autorrenovarse en este caso. ¿Qué no es una célula troncal mesenquimal? No es una célula hematopoyética, no es una célula cancerígena. Este tipo de tratamientos no va a hacer que a tu paciente le aparezca un cáncer en este caso. No es la cura para todas las enfermedades y no es un implante oleofilizado. Son células vivas, ¿bien? No se implantan, no se liofilizan. Son células vivas que son inoculadas o trasplantadas a un organismo vivo receptor. Este es otro artículo del doctor Kaplan en el 2008, donde, pues, como pueden ver, todas las células están en los pericitos y pues aquí se fundamenta o se describen cuáles son los mayores nichos celulares que tenemos en nuestro organismo y son los pericitos, que son distintas estructuras elongadas que rodean todos nuestros capilares o vasos sanguíneos. Entonces, pues viene la pregunta, ¿qué parte de nuestro cuerpo no sangra? Nada. Tenemos vasos, tenemos venas, tenemos arterias, tenemos capilares en todo nuestro cuerpo. Entonces tenemos pericitos en todo nuestro cuerpo. Eso se traduce a que tenemos células troncales mesenquimales en todo nuestro ser. ¿Qué es lo difícil? Acceder a ellas, sobre todo a partir de los 30 años que comienza el proceso del envejecimiento. Pero pues realmente lo que busca la terapia es activar estos depósitos de celulares, estos bancos de células, estos nichos celulares, y que pues la renovación o la curación o la refuncionalización, el protagonista de todos estos procesos sean nuestras mismas células madres residentes. ¿Para qué funcionan las células troncales mesenquimales? Pues a nivel de laboratorio, in vitro, ha servido para ingeniería de tejidos y biomateriales, para producción de órganos artificiales y en vivo, pues para terapia con células troncales en específico. Se pueden englobar 3 funciones a grandes rasgos que pues tienen una gran capacidad de regenerar, ya que pues son muy angiogénicas, promueven la formación de nuevos vasos sanguíneos, activan el crecimiento y la reproducción de células propias o residentes en cada tejido, órgano o sistema, e inhiben la muerte celular. Son grandes inmunomoduladoras, ya que pues regulan la inflamación, incrementan el potencial del sistema inmune o modulan el sistema inmune cuando hay alguna patología reumatológica que hace que nuestras células inmunológicas degraden o ataquen las propias células de nuestro cuerpo y auxilian en enfermedades inmunitarias. Y tienen una gran capacidad de histocompatibilidad, ya que cualquier persona puede recibirla, no provocan rechazo y no producen ningún tipo de reacción alérgica o anafiláctica. Aquí, en este video, podemos ver una diferenciación de una célula troncal mesenquimal a una neurona. Se pausó, Diana. Y podemos ver la capacidad de especialización que tiene. Como una célula troncal mesenquimal se puede, pues, diferenciar directamente una neurona. Y aquí lo vemos. Como en los libros de anatomía, con todo, con sus axones y todos. Se pausó. Muy bien. Les repito, no contienen antígenos, anticuerpos que puedan propiciar una reacción alérgica o rechazo en el paciente que las recibe, y son negativos pues a la expresión de las moléculas encargadas de compatibilidad entre personas. De igual manera, célula que sale de nuestro banco, célula que sale con un certificado. Obviamente, como se maneja o se obtienen a través de material genético, se realizan todas las pruebas serológicas de ley, y dichos resultados de las pruebas
se plasman en el certificado que se le entrega al paciente en conjunto con las células pues, que requiera o que se vaya a colocar en este caso. En Criovida pues tenemos una gran gama de productos o de presentación de células en base a lo que requiere el paciente. Es importante destacar que lo que dice la medicina basada en evidencia, pues fundamenta lo que es nuestro ejercicio como médico a quienes somos operativos en esta rama. Las células se calculan en base al peso. Tienen una fórmula de cálculo de 1 a 3 millones por kilogramo de peso. Comúnmente lo que hacemos aquí en Criovida es calcular la primera dosis de 2 a 3 y las dosis de mantenimiento las dejamos en base a 1 millón por kilogramo de peso y lo colocamos cada 4 meses o cada 3 o 4 meses o hasta cada 6 meses dependiendo la cantidad de patologías o de complicaciones que pueda tener el paciente que acude a nosotros en este caso. Entonces tenemos presentación desde los 10, 25 millones hasta los 300 millones y pues realmente es destacable comentar que pues a pesar de que la fórmula pueda dar una cantidad máxima de 150, las células troncales mesenquimales no crean toxicidad, no crean efectos adversos, no tienen ningún tipo de complicaciones respecto a la cantidad. Si puede colocarse más, pues obviamente pues, va a ser un paciente que se va a ver beneficiado por una cuantía mayor de células que van a trabajar para sí, que van a ofrecerle un beneficio. Pero pues realmente las fórmulas vienen a darnos objetivamente la cantidad mínima que requiere el paciente para poder ver o determinar de forma subjetiva los beneficios que le ofrecen este tipo de terapia. ¿De qué forma se colocan? Pues la más habitual es la vía intravenosa. Se puede colocar intraarticular, que pues ha hecho mucho ruido en los últimos años en la medicina deportiva o traumatológica. Se puede colocar intratecal, que pues se usó y pues sí lo digo con toda la franqueza, se usó anteriormente para garantizar una gran cantidad de células en lo que es sistema nervioso central o en patologías como leucemias o linfomas, pero realmente en la actualidad se utilizan en conjunto, por ejemplo, los exosomas inhalados para garantizar una impregnación de células a nivel del sistema nervioso central y pues realmente es igual o mayor o de mayor beneficio con menos riesgo, ya que obviamente pues la aplicación en este caso es menos transgresiva. Con respecto a los exosomas, pues ya lo hablaremos en otra oportunidad en este caso. Se puede colocar vía intraarterial, vía laparoscópica, a través de cateterismo retrovulvar, directamente en una lesión. Se puede colocar de forma subdérmica, de forma estética en conjunto con vitaminas o plasma rico en plaqueta activado. Se puede colocar intramuscular o intracavernoso. Justamente se han evidenciado muchos beneficios a través de esta colocación en patologías o condiciones patológicas como lo es la disfunción eréctil. Muy bien, ya hablando un poco, ya después de haber hablado un poco sobre las células, pues voy a hablarle de otros de nuestros productos que se utiliza como coadyuvante a la terapia celular y que pues realmente es de gran importancia clínica porque se utiliza desde tiempos inmemorables. El implante liofilizado de placenta, que pues es uno de nuestros productos biotecnológicos liofilizados. Bien, ¿qué es el implante de placenta? Es un producto natural obtenido ¿de qué? Pues de placenta humana. Es la materia prima que utilizamos para obtener este producto. Pasa por un proceso de liofilización y se administra vía subdérmica para absorción en el paso mínimo de 4 meses aproximadamente. ¿Qué pasa? La placentofagia es una práctica común que se ha hecho desde que pues, los mamíferos habitan la Tierra. Solamente 3 tipos de mamíferos no consumen la placenta. Uno de esos 3 tipos somos nosotros los seres humanos. Y aún así, hay ciertas etnias o ciertos países donde es muy común la práctica pues, de comer la placenta posterior a algún parto pues, o a un nacimiento. ¿Por qué? Porque la placenta tiene una gran cantidad de vitaminas, minerales, oligoelementos,
factor opioide resistente placentario, que pues es un analgésico natural, y pues tiene una gran cantidad de nutrientes que le confiere a quien lo consume o a quien se le coloca, en este caso, pues que van a regular tanto el ciclo circadiano, circulatorio, el ciclo hormonal, y va a activar sobre todo los depósitos de colágeno en un 300%, ofreciendo pues todos los beneficios que estos procesos conllevan entre sí. El implante nace hace 60 años aproximadamente y nace con fines estéticos. Era considerado la terapia de la juventud porque pues promovía lo que es esta sensación de bienestar, este aumento súbito de energía en el día, y pues al regular el ciclo circadiano, la gente o el paciente experimenta que duerme y descansa mucho mejor en la noche. Puede ser un tratamiento individual o como coadyuvante de la terapia celular regenerativa. ¿Qué pasa? ¿Por qué liofilizarla? Existen muchos métodos de consumir la placenta. El método más cruento, obviamente, pues es consumirla directamente, comerla, pero pues hay quienes colocan el implante en crudo, abren una porción de la piel y pues implantan lo que es un trozo de placenta en vivo. ¿Qué pasa? Este proceso puede llevar a ciertas infecciones locales y pues obviamente crearle complicaciones al paciente. La liofilización previene esto. Es un fácil proceso por el que pasamos un órgano que prácticamente es blando con tendencia a líquido y simplifica lo que es la manipulación aséptica. Mejora la estabilidad de este polvo en estado seco, haciendo que pues se conserven mejor los materiales perecederos, prolongando la vida útil, y las propiedades como las proteínas, enzimas y nutrientes se mantienen intactas. Obviamente, pues la liofilización es el mismo proceso por el que se someten a los frutos secos, y pues es prácticamente retirar el agua sin tener que calentar en exceso el producto, haciendo pues que parte o todas las propiedades que éste posee se pierdan durante el calentamiento. Ok, ¿qué contiene el implante de placenta? Según los análisis bromatológicos que le hemos realizado al mismo, arrojan que pues el implante de placenta nuestro tiene un pH neutro de 6.5, compatible con la aplicación subcutánea. Además, pues pueden ver en este cuadrito toda la materia prima que contiene nuestro implante. El pH de 6.50, tiene una pequeña cantidad de grasa, tiene una gran cantidad de proteínas y no tiene azúcares o azúcares reducidos que puedan afectar a los pacientes que no puedan recibirlo, como los pacientes diabéticos en este caso. ¿Cuáles son los beneficios del implante de placenta? Además de ofrecerle todo el colágeno que empezamos a perder a partir de los 30 años a cada uno de nuestros órganos y a cada uno de nuestros sistemas, gracias a su composición rica en factores de crecimiento, vitaminas, enzimas y minerales, funge como un coadyuvante de la terapia celular, nutriendo la célula, potenciando la misma y haciendo que ésta dure más tiempo en el organismo receptor. Amplifica la señalización de las células mesenquimales y modula el sistema inmunitario en este caso. El implante se aplica de forma transdérmica para permitir su mayor absorción paulatinamente en el lapso de 4 a 6 meses. ¿Cuál es la técnica? Se prepara una solución de 5 a 6 mililitros de suero fisiológico o plasma rico en plaqueta y el liofilizado para obtener el extracto en este caso. Comúnmente nosotros recomendamos hacerlo con solución salina. ¿Por qué? Porque solución salina o suero fisiológico, porque el plasma rico en plaquetas tiende a ser un poco espeso y pues el liofilizado queda un poco espeso. Entonces, si lo hacemos con plasma, va a quedar un poco más espeso, valga la redundancia, y pues va a ser un poco más compleja la aplicación. Si lo hacen con solución o suero fisiológico, pues va a ser más endeble, facilitando así la colocación en ambos puntos umbilicales. Se carga el producto en una jeringa de 5 mililitros y se administra con aguja amarilla o número 20 vía subcutánea en la región paraumbilical, derecha e izquierda, dividiendo mitad y mitad. Si lo hacen con 5 mililitros, 2.5 y 2.5. Si lo hacen con 6 mililitros, 3 mililitros y 3 mililitros correspondiente del lado derecho e izquierdo en este caso. Si el paciente no tiene tanto tejido graso y puede hacerse
lo que es la infiltración o transgresivamente tocar lo que es la fascia muscular, vamos a generar algo de dolor. No se pierde el implante de placenta en este caso, la absorción en el caso de que se coloque en fascia muscular puede ser un poco más lenta, un poco más dolorosa, pero pues va a ser igual de beneficiosa. Es importante tener en cuenta y explicarle a los pacientes que pues puede pasar, ¿bien? Se controla con analgésicos, se controla con termoterapia y pues no va más allá de una molestia que puede durar 48 a 72 horas en este caso. Si haces una buena manipulación, si haces una buena asepsia y antisepsia, pues no hay riesgo de infecciones en este caso. Se comercializa en un frasco de criovida en una cantidad de 2.8 miligramos. No requiere refrigeración, se puede mantener a temperatura ambiente y puede conservarse hasta por 6 meses aproximadamente. Y pues como les decía al principio, puede utilizarse solo o en conjunto con la terapia celular. Bien, muy bien. Ahora hablamos pues de nuestra tercera rama, que es la nutrición celular. Es un complemento a la terapia celular. Y pues, ¿qué es la nutrición celular? Es un conjunto de procesos mediante el cual las células obtienen la materia y la energía necesaria para realizar sus funciones vitales. Bien, ¿de dónde obtenemos esta materia prima necesaria para nuestras células? De nuestros alimentos. Y pues hay que tener en cuenta que pues la comida sana, todo lo que nos dicen los nutricionistas, los bariatras clínicos, los nutriólogos, los gastroenterólogos, nuestro médico internista, y pues la ciencia es que pues nuestra comida diaria cargada a una dieta sana pues debería ser así. Pero la realidad es que Diana, no pasa. La realidad es que lo que consumimos es esto, es comida rica, rica en grasa, rica en mucho sabor, pero pues muy pobre en distintos nutrientes y pues tenemos que apoyarnos de nutracéuticos para poder surtir o nutrir nuestra célula funcional en este caso. Bien, en las principales potencias se ha surgido el nuevo concepto de nutrición que no solo estipula lo que es las recomendaciones dietéticas sanas que se recomiendan a un paciente, sino también la complementación nutricional a través de nutrientes, de nutracéuticos, de vitaminas y que son considerados necesarios para un alto porcentaje de la población. ¿Derivado a qué? A nuestras deficiencias dietarias y pues a nuestros estilos de vida contemporáneos y con vicios que pues obviamente dan pie al progreso de enfermedades crónicos degenerativas o a la inflamación sistémica de bajo grado que pues realmente con cualquier alimento alto en grasas pues aumenta y se mantiene constante esta inflamación que predispone a la aparición de patologías metabólicas o crónicos degenerativas en este caso. Les voy a dar 6 razones para consumir complementos nutricionales. El primero, pues, es que actualmente conseguimos a la mano una gran cantidad de alimentos industrializados que tienen mucho sabor, pero que realmente no tienen nutrientes. Existe sobreexplotación agrícola y técnicas agrícolas modernas como pues la poca reposición de minerales en los suelos, lo que hace que pues se formen alimentos que no tienen una cantidad necesaria de nutrientes. El uso de fertilizantes y pesticidas que protegen más al producto que al ser humano en este caso. Alimentos industrializados con carbohidratos simples o con radicales libres de absorción muy rápida que pues aumentan o que tienen una gran un alto índice glicémico y que pues tienen un valor nutricional muy bajo o nulo realmente. Poca disponibilidad de pre y probióticos en la alimentación natural y pues obviamente que pues puede ser secundario también al uso de medicamentos y a la larga hará que pues tengamos síndromes de malabsorción transitorios o permanentes que van a disminuir la absorción de los nutrientes, minerales o todos lo que requerimos de nuestra alimentación base.
Los nutracéuticos, pues sobre todo los nuestros, es una línea de nutrientes de origen natural que actúan como complementos en diversas situaciones. Tenemos una gran gama de antioxidantes, tenemos una gran gama de nutracéuticos que promueven o detienen el envejecimiento y pues realmente promueven un envejecimiento óptico del organismo. Promueven un detox local y sistémico, haciendo que pues el cuerpo se desintoxique, mejorando así el metabolismo. Sustituyen lo que son las deficiencias nutricionales por los estilos de vida y neutralizan los efectos de otros alimentos o medicamentos que pueden ocasionarnos consecuencias a la larga. CryoShare, que pues es la línea o la rama que pues produce toda esta cantidad de nutracéuticos, pues está a su disposición como complemento a la terapia celular, como complemento a la terapia alopática, como fundamento y pues sobre todo como herramienta que se puede individualizar a las necesidades de cada uno de sus pacientes y que ofrecen una mejora radical en su estilo de vida. Bien, aquí pues prácticamente les voy a presentar todos los productos que conforman CryoShare. Si quieren, se les puede mandar el prospecto informativo de cada uno de los productos para que pues tengan una información más detallada. Pero, por ejemplo, el omega krill, que actualmente se ha demostrado que es 3 veces más potente que el omega 3 que conseguimos en la farmacia habitual y que se adhiere mucho mejor a los triglicéridos, o el EIVAL AHCC, que pues su materia prima es el hongo shiitake, pues realmente son productos que se utilizan a diario y que promueven una oxidación celular, promueven un control de síndrome metabólico, una protección al órgano cardíaco y que pues de verdad regulan y mejoran la calidad de vida en cada uno de nuestros pacientes. Si tienen alguna pregunta, pues estaré aquí alrededor de unos minutos para contestar todo lo que se les pueda interrogar en este caso o alguna duda que se les suscite. De igual forma, pues quedo a su disposición y a sus órdenes. Les repito mi nombre, Ángel Martínez, médico del Corporativo Criovida, siempre a sus servicios. Heather Celis pregunta, contraindicaciones de la aplicación de células troncales. ¿Perdón? Contraindicaciones de la aplicación de células troncales. Ok, contraindicación de las células troncales mesenquimales. ¿Quién lo preguntó? Heather Celis Ariza. Heather Celis. Ok, muy bien. Realmente no hay se puede describir que no hay ningún tipo de contraindicación para colocar las células troncales mesenquimales. Sin embargo, precaución con qué? Con patologías oncológicas, sobre todo las que tienen lesiones sólidas. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que, pues, así como se puede replicar o multiplicar células buenas, en este caso, pues sabemos que los tumores o las lesiones sólidas se derivan de una mutación de la célula funcional del órgano donde se ubica. Entonces se puede promover lo que es la aparición, la multiplicación, replicación y extensión de las células malignas en este caso. Sin embargo, cabe resaltar que hay ciertos tipos de cáncer que no son del tipo sólido, como los linfomas, las leucemias, que tienen nivel de evidencia y recomendación 1B para la colocación o implantación de células troncales mesenquimales en conjunto con dosis altas de quimioterapia. Realmente es lo único con lo que hay que tener precaución, individualizar al paciente, saber en qué estadio está, qué tanto le funcionó la quimioterapia, expectativa de vida, porque realmente pues puede irle muy bien o puede pues complicarse un poco más cuando hay lesiones sólidas malignas. De resto, cualquier patología se puede tratar. No hay ninguna contraindicación, inclusive hay muchas pruebas en conjunto, sobre todo en COVID. Anteriormente se pensaba que no se podía utilizar en infecciones activas y la mayoría de los estudios en COVID se hicieron con infección activa pues, por SARS-CoV-2 en este caso. Por lo que a pesar de que son usadas más que todo para patologías crónicas instauradas, se puede utilizar como complemento o como coadyuvante para patologías agudas por su gran potencial antiinflamatorio.
Jorge Iván Marín Uribe pregunta, ¿qué experiencia tienen con exosomas inhalados en el manejo de asma severa? Ok, los exosomas inhalados. Hay diversos estudios que recomiendan el uso de exosomas inhalados ya que promueven la activación a través de la vía parácrina de distintas de las células troncales mesenquimales residentes, las cuales pueden llegar a través de los canales de señalización al sistema neumológico, a los pulmones y promover esta terapia antiinflamatoria. El asma bronquial es un proceso inflamatorio crónico. Hay mucha confusión con respecto al asma. Hay pacientes y hay muchas teorías que dicen que posterior a una infección bacteriana se promueve o se queda un asma reactiva. Y realmente el asma es una predisposición genética que promueve una inflamación bronquial que permanece a lo largo del tiempo. Obviamente, un asma mal tratada puede llevar a una infección bronquial, lo que puede llevar a la larga, pues obviamente una infección bacteriana. Pero con respecto a tu pregunta, señor Jorge, hemos tenido muy buenas experiencias. Lo que sí, en lo personal y en lo profesional, yo para tratar el asma o alguna patología restrictiva, inflamatoria del sistema neumológico, me apoyo tanto de los exosomas como de las células troncales mesenquimales. Y aquí va mi raciocinio. Realmente la activación de lo que son los exosomas es mucho más rápida que la de las células troncales mesenquimales, pero los exosomas son productos de degradación, no es celularidad viva, por lo que a pesar de que su activación es mucho más rápida, el pico de inactivación también lo es. Entonces, la colocación de los exosomas inhalados debe ser cada 15 o 20 días. Si colocamos en conjunto una cantidad acorde a peso de células troncales mesenquimales, en la que está activa a 20 días por mínimo 3 dosis y ya reevaluamos a los 6 meses y lo podemos colocar en conjunto con terapia celular o en terapia individual. ¿Puedes repetir eso último? Se cortó el audio. Las dosis, la cantidad. Ok, perdón. Comúnmente lo que hacemos o el esquema que utilizamos es utilizar los exosomas inhalados que son ultra purificados en cantidad de 15 billones. Lo colocamos cada 15 o 20 días por mínimo 3 dosis en conjunto con la terapia celular, reevaluando al paciente a los 6 meses. Dependiendo, pues si requiere una dosis extra, pues se vuelve a repetir, o si no, pues se sigue solamente con la terapia celular en este caso. Comúnmente, pues si llegan con una crisis de asma bronquial, con hiperreactividad bronquial, en un broncoespasmo, pues obviamente tratamos lo agudo, sacamos la crisis de asma y ya trabajamos pues en el proceso antiinflamatorio. Heather Celis pregunta, ¿ha trabajado este proceso como complemento de la terapia láser o del ozono? Sí, por supuesto que sí. Se puede utilizar tanto en terapia láser como en ozono. Hay muchos estudios que describen, sobre todo a nivel de cirugía oftalmológica, el uso en conjunto o la reconstrucción a través del láser y la implantación posterior de células troncales mesenquimales. Se ha utilizado a nivel dermatológico también en conjunto. A nivel de ozono, se ha utilizado en distintas terapias, desde la intravenosa hasta la intraarticular. Inclusive, lo que comúnmente recomendamos en aplicaciones intraarticulares es no activar el plasma con gluconato de calcio. ¿Por qué? Porque el gluconato puede promover lo que es la necrosis de las partes blandas de una articulación. ¿Qué pueden hacer? Si quieren colocar un plasma activo realmente en una articulación, en una aplicación osteoarticular, pues queremos el plasma como un vial, como un móvil. Pero si lo quieren activar, pues pueden activarlo con ozono y les va a dar excelentes resultados. Se pueden colocar ozonoterapias, quelaciones, vitaminoterapias antes, durante o después de la colocación de células troncales mesenquimales y se pueden complementar sin ningún problema alguno. Angélica Díaz pregunta, ¿para enfermedades autoinmunes como el lupus podría usarse esta terapia? Y Yolanda Dueñas pregunta, al igual, para el cáncer de próstata, si se puede utilizar. Ok,
Para las enfermedades inmunológicas, por supuesto que sí. Como les comentaba, son inmunoprivilegiadas, tienen una gran capacidad de inmunomodulación y de antiinflamación. Entonces, pues la mayoría de las enfermedades reumatológicas o que afectan nuestro sistema inmunológico producen una inflamación, ya sea en articulaciones, en partes blandas o en tejido muscular. Entonces, si mejoramos esto, si mejoramos la capacidad del sistema inmunológico de agredir o de reconocer a las células propias de nuestro organismo como no dañinas, pues vamos a mejorar la patología, obviamente pues ofreciéndole calidad de vida a nuestros pacientes y requiriendo menos medicamentos. Con el cáncer de próstata. El cáncer de próstata es uno de los más nobles en el hombre. Hay que estadiarlo. Si el cáncer está encapsulado y pues si ha detenido la progresión de la enfermedad, se puede usar en este caso y hay estudios donde se describen la reabsorción o la absorción de la lesión ocupante de espacio en este caso. Obviamente, pues, se tiene que informar a los pacientes, no todos los pacientes responden igual, hay quienes deciden no operarse y colocarse las células, les va muy bien, hay quienes se operan, hacen la resección y se colocan las células y les va mucho mejor, pero en caso de cáncer de próstatas que están encapsulados y se ha detenido la malignidad, se pueden usar sin ninguna contrariedad. Muy bien. Preguntan, ¿qué terapias se pueden aplicar específicamente en medicina estética y anti-aging y su medio de aplicación? Gracias. Ok, aquí pues depende de la patología o de lo que quieras mejorar. Si lo que quieres es un antienvejecimiento, pues dependiendo de la edad del paciente, se le puede recomendar nutracéuticos. A partir de los 35 años, empezar a proteger corazón, mejorar síndrome metabólico, le colocas su omega, le puedes colocar un antioxidante, le colocas su implante de placenta, activas los depósitos de colágeno y puedes utilizar el plasma rico en plaquetas, ya sea con células troncales mesenquimales o con exosomas, puedes combinarlo, puedes hacerlo mensual, la colocación del plasma rico en plaquetas. Es importante destacar que pues la calidad del plasma influirá mucho en los beneficios o en los resultados finales. Si tienes un paciente que tiene un suero lipémico, pues puedes propiciar un acné secundario. Entonces, pues trata sistémicamente. Si quieres tratar la piel, pues es un proceso mediante el cual las células promueven una regeneración bárbara, una atenuación de las líneas de expresión, borra lo que son las líneas enmarcadas por la exposición a las luces ultravioletas, calma lo que es la rosácea y muchas otras patologías. Realmente se han visto muy buenos resultados en este caso. ¿Pero qué se puede utilizar? Células, implante, exosomas, nutracéuticos, todo lo puedes utilizar. Jorge Iván pregunta, ¿en esclerosis lateral amniotrófica se podría hacer terapia con células madre para frenar la progresión de la enfermedad? Por supuesto, y te apoyas de los exosomas inhalados. ¿Por qué? Porque los exosomas inhalados son exosomas ultrapurificados. Cuando hay una patología como la ELA, pues obviamente tenemos una disfunción, en este caso, a nivel del sistema nervioso. Entonces tenemos biomarcadores que constantemente están mandando mensajes de señalización. Estos exosomas inhalados, una vez que lleguen al sistema neumológico, traspasan la barrera hematoencefálica y pueden llegar al cerebro, haciendo que pues una dosis conjunta de células troncales mesenquimales puedan llegar y adherirse directamente al sistema nervioso central y mejorar o detener la progresión de enfermedades como esta, en este caso. Se pueden hacer colocaciones intratecales, pero si tenemos la opción de los exosomas, que es menos transgresivo, menos riesgoso, no tenemos que rentar un quirófano, no tenemos que necesitar un anestesiólogo o alguien con una expertise en abordar médula ósea, pues obviamente aprovechemos este recurso que nos da la ciencia, que es el uso de exosomas. Pero por supuesto, sí se han visto muy buenos resultados. Obviamente en conjunto con terapia física y rehabilitación, fortalecimiento, entre otras cosas. Tania pregunta si este producto se puede aplicar con Dermapen, así como subdérmico. Así es. Lo puedes utilizar punto a punto, lo puedes utilizar con técnica Napash o lo puedes utilizar con Dermapen, sin ningún inconveniente. Yolanda Dueñas pregunta, doctor, ¿es como una sueroterapia? No. Una sueroterapia es simplemente colocar nutrientes en una alta cantidad a través de una vía intravenosa.
Aquí estamos colocando células vivas. Esto es terapia celular. Es distinto. ¿Se puede complementar? Sí, pero no es igual. Ahora, si lo que me preguntas es respecto a la técnica, puede decirse que se parece un poco. Realmente, pues las técnicas de aplicación, pues ya se las estaremos dando en persona para que puedan aprender bien cómo colocarlas en este caso. Pero realmente, pues las técnicas de aplicación son bastante sencillas. Si ya saben canalizar con cierta experiencia, pues ya tienen el 80% del camino andado en este caso. John Ramírez pregunta, ¿funciona en Alzheimer? Sí, por supuesto. En conjunto con exosomas inhalados. Funciona en Alzheimer, ha tenido excelentes resultados en trastornos del espectro del autismo, en enfermedad cerebrovascular, tanto isquémico como hemorrágico de doble componente, ya que disminuye lo que es la zona de penumbra. Sí funciona. Por lo menos en Alzheimer, que es una enfermedad degenerativa y de avance muy progresivo, pues detiene la progresión de la enfermedad, evita que se complique más. Esto. Muy bien. Muchas gracias por su pregunta, muchas gracias por dedicarnos parte de su tiempo. Sé que pues es muy valioso y es igual de valioso para nosotros contar con su presencia. Esperamos contar con la misma la semana que viene en otro de nuestros webinars y pues les reitero, mi nombre es Ángel Martínez, médico del Corporativo Criovida y estoy a su disposición para contestar cualquier pregunta y a su duda y a su disposición para aclarar cualquier duda que se le suscite en este caso. Para terminar, Walter pregunta beneficios en Parkinson y Pablo si hay una aplicación en tinnitus. ¿Perdón? Pablo pregunta si hay alguna aplicación en tinnitus. Ok, en Parkinson. Mejora, pues obviamente la mejora detiene la progresión de la enfermedad, mejora disminuyendo pues los movimientos involuntarios, ya sean en donde se encuentren, sobre todo cuando hay una detección temprana en este caso. Aquí sí nos apoyamos, como igual que el Alzheimer, de los exosomas. Comúnmente pues sí llegan a requerir 2, 3 colocaciones de exosomas. Comúnmente al principio no recomendamos quitar la terapia alopática para tratar de mermar los síntomas en mayor medida y pues tratar el origen de la enfermedad, pero sí funciona. En tinnitus, hay distintos estudios descriptivos, sé que posteriormente vas a buscar, pero hay estudios descriptivos que favorecen o respaldan el uso de células troncales mesenquimales colocadas de forma local directamente cuando hay un trastorno anatómico, en este caso, o transgresivo por algún trauma secundario. Realmente nosotros tenemos en la actualidad un paciente que se colocó hace un mes células troncales mesenquimales, todavía estamos esperando qué tal le va para poder ofrecerte resultados desde nuestra perspectiva personal. Pero sí hay estudios descriptivos que favorecen el uso de las células troncales mesenquimales en patologías del sistema óptico o tinnitus en específico. Muy bien, muchas gracias, que tengan buenas noches y pues espero seguir sabiendo de ustedes. Que les vaya muy bien.